¿Arranca o no arranca esto? Chicos, el doctor dice que está con un problema de conexión que está intentando ingresar, así que en un ratito arranca. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora, pero estoy con un grave problema de conexión, por eso no pongo la cámara por las dudas. A ver, voy a ir viendo cómo está la conexión hasta
por las dudas aguante, ¿sí? A ver, ahí voy a probar con la cámara, a ver cómo estamos. Hola, hola. Se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas, ¿cómo le va? Sí, sí, se Bien, escucha bien. ¿cómo andan? Bueno, vamos, si quieren pueden empezar a dejar alguna pregunta en el chat, ¿sí? Y mientras, obviamente, el que quiere hacer alguna pregunta en forma oral, adelante. Recuerden que el miércoles que viene las preguntas las hacemos nosotros, ¿sí? Esas son las reglas que le vamos a hacer. Así que escucho inquietudes. Vamos a aprovechar mientras tengamos conexión, por ahí después se suma alguno de los profes, pero bueno, mientras yo puedo seguramente ayudarlos a repasar o a pensar de acá cómo vamos a preparar el parcial. Denle, no sé quién estaba hablando. Profe, Tengo Sí. una Pregunta. consulta. Oh. Vamos, de a uno, cualquiera, no hay problema. Sí, yo con respecto al parcial, los que tenemos la excepción para el rendir virtual, ¿también lo hacemos oral en el mismo día? ¿Cómo es? Sí, el parcial para los que tienen que ir presencial es escrito. Los que, como los profes vamos a estar ahí, le vamos a tomar vía Zoom. A los que tienen la excepción de concurrir, le vamos a tomar oral. Perfecto. En lo que tenemos escrito, ¿ya sabemos cuántas preguntas son más o menos? ¿O no se sabe todavía? Estamos definiendo si van a ser 4 o 5. Que va a depender, va a haber una pregunta de derecho romano, mínimo, entre esas 4 o 5. Y bueno, y después obviamente, o sea, de las dos, ustedes tuvieron la clase ayer con el doctor Pelie, ¿no? Sí. Él más o menos les contó, digamos, qué es lo que le interesa de esas 2 bolillas que dejó. Sí. Así que Muy seguramente buena va a clase. haber. Sí, es un gran profesor, el doctor Pelie. Resumir derecho romano en 1 hora y media es increíble. No, pero es un genio. es un maestro. Ahí te das cuenta lo que sabe y lo que sobre todo le interesa que ustedes, en lo que ustedes hagan el foco. Por eso era importante que pudieran tener esa clase para no encontrarse con el material crudo. Pero bueno, van a ser 4 o 5 preguntas, una seguro va a incluir alguno de los temas de romano, y después, bueno, de la bolilla 1 y 2, y de la 7 a la 15. Muchas gracias. Siempre, como dijimos antes, van a ser preguntas, no va a ser para desarrollar una carilla, ¿sí? Sino que van a ser preguntas más vale que puedan contestar en pocos renglones, por decirlo de alguna manera, por medir de alguna manera. No podemos hablar de caracteres, ¿no? Porque van a escribir a mano. Vamos a volver a recuperar la escritura a mano, que hace tiempo que no la tenemos. Que no la tenemos, no, porque por ahí ustedes toman apuntes en las clases, digo, que no la tenemos en la presencialidad. Así que vamos a hablar de renglones, ¿no? De alguna manera, en vez de hablar de caracteres o de cantidad de palabras, como a veces solemos pedir en los trabajos. A ver, acá tengo en el chat, se escucha bien, de las unidades 7, 8 y 9, ¿en qué tema enfocarnos? Bueno, ahí tienen todo lo que es digamos, el derecho peninsular, ¿sí? Y sobre todo las instituciones españolas en América, ¿no? Ahí obviamente hagan foco en lo que haya puesto en el acento el doctor Lucchesi en las clases 7 y 8,
en lo que se llama el derecho indiano. Si ustedes van al capítulo del libro del doctor Furundarena, van a ver que se habla del derecho indiano, de cómo, digamos, de cuál era la legislación que España específicamente generó para América y cuáles eran las instituciones, ¿no? Entonces, ahí tienen, bueno, obviamente, los adelantados, los virreyes, los cabildos, las reales audiencias, digamos, esa parte que generalmente conocemos como derecho indiano es en la que se puede hacer foco. Y en la 9, fundamentalmente ahí se habla un poco de los estratos sociales que formaban digamos que se formaron, ¿no?, bajo la colonización española. Ustedes corríjanme, justo no tengo el programa a mano yo, pero creo que estoy bien rumbeado. Entonces se habla de la condición jurídica del indio, por ejemplo, ¿sí?, de las castas que había, los indios, los negros, los mulatos, los criollos, los españoles, hablamos de castas porque eran diferentes derechos, ¿no? De la mita y el yaconazgo, digamos, como instituciones propias de la colonización para poder utilizar el trabajo de los indígenas. Más o menos siempre son los puntos. Sí. Esa es la bolilla 10, la que está... Perfecto. diciendo. La 9 es la de las autoridades en América, los adelantados. Está bien, los bien, planes. perfecto. La que habíamos mencionado. Bueno, pero digamos, tanto la 9 como la 10, que se complementan en ese punto, hagan foco, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Esto siempre y cuando Melina, corregime, la clase 10 la dio la profesora Mariel Martín, ¿no? Y 7, la 8 9 y el 9 profesor Riva. 7, 8 y 9, Lucchesi, perfecto. Sí, seguramente van a ir por ahí las cuestiones, digamos. A ver, que no inventamos nada, son los temas más gruesos y los temas que más desarrollados están en los textos, ¿no? No, es lo básico, ahí no debería haber ninguna sorpresa. Por ahí se pueden preguntar, a ver, y esto, bueno, obviamente pensando en lo que uno pregunta incluso en un oral, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones de las reales audiencias? O cuáles eran, ya les digo, las instituciones que ligaban a los indígenas con el trabajo a favor de los españoles, como la mitad del yaconazgo. A ver, bueno, obviamente siempre, ¿no? Funciones de los adelantados o características de adelantados, funciones de los cabildos, eso son digamos, cuestiones básicas que hay que saber de esas bolillas. No sé, por ejemplo, instituciones españolas en América, el consulado, que en el Río de la Plata tuvo una importancia, una gran importancia, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Qué más tiene la 10, Melina? Recordame. Tiene... Organización judicial indiana, Claro. los tribunales superiores, en Las reales audiencias están en la 9, entonces. la 9, Claro. sí. Eso igual ustedes, más allá de que esté separado por bolillas, que es a los efectos, digamos, de presentarlo en el programa, piénsenlo casi como una unidad, ¿no? Y van a ver en el libro que son temas que continúan, están unos tras del otro. No sé si ahí, Romina, más o menos te contesté la pregunta. ¿Alguna? María José levantó la mano. ¿Qué tal? Escuchamos Buenas tardes. atentamente. ¿Cómo va? Bien. Yo quería, más o menos es lo que estaba diciendo, pero quería saber si tenemos como que enfocarnos en general en todas las bolillas, en los temas que se dieron por ahí en clase, porque yo leí el libro de Furundarena y hay situaciones o conflictos en los que hace por ahí mucho foco el libro en
en realidad te da todo un contexto que hace que lo entiendas mejor, pero por ahí en conflictos entre dos actores o no sé, por ahí se desarrolla toda la asamblea del año 13 y por ahí solo tenemos que saber los puntos principales, así lo tengo que agarrar. Sí, a ver, está buena la pregunta. Digamos, muchas veces el desarrollo que se hace en el libro precisamente es para entender el contexto. Posiblemente nosotros, digo posiblemente porque tampoco puedo saber digamos, cuando nos juntemos a hacer todas las preguntas, finalmente qué es lo que va a quedar. Esto tómenlo siempre con pinzas, ¿no? Yo lo que les cuento de lo que preguntamos y de lo que podemos llegar a preguntar es en base a las experiencias que venimos teniendo, y cada uno es diferente, porque muchas veces, vamos cambiando los profesores que damos los temas y hacemos más foco en una cosa y en la otra. Pero en general, eso que vos me decís sirve para entender los procesos, que sirve también para, por ahí, memorizar mejor, ¿sí? O tener más presente o poder deducir mejor alguna de las preguntas que se puedan hacer, ¿sí? Entonces, no vamos a preguntar por ahí, no sé, en realidad tampoco sé, pero si bien las corrientes ideológicas de la Asamblea del año 13 son importantes, y los sucesos políticos, digamos, en el seno de la Asamblea son importantes, pero hacemos mucho foco también en lo institucional. Entonces por ahí nos va a interesar más que ustedes sepan cuáles fueron los proyectos de constituciones que se presentaron, ¿sí? Qué características tenían. ¿Se entiende? Perfecto, sí, di el ejemplo de la asamblea del año 13, pero es algo que en todo el libro se ve en los distintos procesos, en las distintas situaciones que pasaban, como que te dan muchas posturas, muchas voces, y digo, no creo que tenga que enfocarme en lo que dice cada uno específicamente. No, postura de un lado y del otro, por ahí mejor. Hay veces que la tenés que conocer, qué sé yo. Uno de los temas que yo di, bueno, en el Congreso del 24 al 27, digamos, que es el de la Constitución del 26, hay que saber que claramente había un sector unitario y un sector federal, y qué sector se impone, ¿no? Y por ahí los personajes más importantes, pero no lo que cada uno pensaba. Pero nos va a interesar mucho más la cuestión institucional, cómo está delineado el proyecto de constitución, que por ahí el debate propio. A ver, igual, como siempre decimos nosotros los profesores, nos cubrimos con esto, ustedes sépanlo. Lo que está en el programa hay que saberlo todo, entonces, igual, ya les digo, no solemos hacer, nunca es nuestra intención hacer preguntas de cuestiones muy, muy finas que no se hayan trabajado en clase, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya les digo, bueno, todo en principio habría que conocer la mayoría de los procesos. Sí, mi consejo es que no habría que, a veces, no conocer el contexto, al contrario, el contexto hay que conocerlo. Por ahí no finos detalles de cuestiones ideológicas, pero sí mucho los institucionales. Eso sí. O sea, voy a hacer más. ¿Cómo? Todo eso que es a lo que se refiere es todo lo que en realidad se dio en clase. Los institucionales. Claro, todos los puntos más importantes son los que se dieron en clase. Claro. Es que hacemos foco en eso. Sí. ¿Alguna otra inquietud? ¿Vienen leyendo? No dejen, miren, no, Sí, yo ya lo repetí mucho. Sí, Gastón, te escucho. En mi caso, en estos momentos, después de leer todo, estoy tratando de contestar de todas las unidades de las preguntas. Bien, buenísimo. Lo que pasa es que hay algunas preguntas que, si la toman en un parcial, tengo que estar media hora escribiendo, ¿no? Pero bueno, hay algunas que son de cuadros muy comparativos que no
podemos No, hacer bueno, no les vamos a pedir un cuadro comparativo de nada en el parcial. Eso les sirve, son cuestiones que les sirven para ustedes, para repasar, para fijar perfecto. sobre todo. Sí, yo conocimiento. pensaba lo mismo, estoy haciendo el mismo trabajo, o sea, resumí, leí todas las unidades, después me dediqué a resolver las guías que ustedes habían dado, y sí, claramente hay consignas que son para el hecho de uno, ¿no? Poder organizarse, poder comparar las cosas y saber dónde estás parado y todo, pero me imagino que no es algo que vayan a tomar en el parcial, me muero. No, es precisamente por eso hacemos esas preguntas, para que les sirvan a ustedes como material de repaso, ¿sí? Y también esas preguntas, de alguna manera, les dan la pauta a lo que apuntamos, ¿no? Me parece, va. Yo les decía, Pablo, te escucho. Perdón, no te ¿Qué veo. tal, profe? ¿Cómo anda? Muy bien. Yo vengo leyendo, digamos, por unidades, en el libro nomás. Ando con poco tiempo, pero bueno, no estoy con la guía ni nada, pero voy con el programa más o menos leyendo de corrido. Y tengo una pregunta con respecto a las funciones del virrey, de los gobernadores. Medio como que, no sé si vamos a tener una pregunta de ese tipo, pero porque estaba viendo que el virrey tenía, bueno, digamos, sus competencias eran amplias, era casi como el rey, digamos, Exacto. pero los gobernadores dicen que tenían no solamente jurisdicción, digamos, las partes judiciales, ¿puede ser? ¿O ampliado un poco más? No, a ver, el gobernador más que nada tenía funciones administrativas y militares más que judiciales, porque recuerden que estaban los cabildos con funciones judiciales de primera instancia, los gobernadores en algunos casos, pero después estaban las reales audiencias, ¿sí? que eran como la última etapa judicial en América. Entonces, los gobernadores tenían fuertemente funciones administrativas y sobre todo militares. Claro. Pero había alguna instancia que por ahí tenía que quizás resolver el virrey, o solamente quedaba ahí en el gobernador, por decirlo así. Porque, por ejemplo, no sé, por ahí un conflicto, no sé, no recuerdo bien ahora, pero en la que tenga que destrabar por ahí intervenir un virrey, o ya está ahí, ¿no? No, en funciones judiciales, para eso tenías las reales audiencias. Claro. Para eso tenías las reales audiencias. En principio, yo ahora no recuerdo si el virrey, si el virrey de Buenos Aires, como fue el último virreinato que se creó, tuvo alguna competencia judicial sobre la Real Audiencia de Buenos Aires, pero en principio te diría que no. Claro. Eso habría que repasarlo. Bien. Bueno, gracias. De nada. Les decía para los que, bueno, ya vienen estudiando y vienen haciendo resúmenes bárbaros, para el que no, métanle, digamos. Métanle, yo no sé si están todas las clases colgadas en el canal del centro ya. La verdad que, les soy sincero, no lo repasé, vi que sí, algunas estaban. Al 10 están. Al 10 de septiembre. Sí. Claro, bueno. Mírenlas, siempre son buenos recursos, ¿sí? Hay algo que los profesores no debemos aconsejar, pero se pueden mirar en 1.5 de velocidad o en 1.25 de velocidad, ¿sí? Si tenemos poco tiempo o si los profesores hablamos muy lento, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, ya lo conocen. Pero bueno, a veces es una buena manera de repasar, ¿sí?
contenidos. Son muchas clases, obviamente. Y lo que también siempre decimos es, no es lo mismo fijar los contenidos de lectura que en las clases, ¿no? Así que también, digamos, hay que utilizar las dos herramientas. La herramienta hoy de tener la clase grabada es fantástica. Así que aprovechen las dos. Sí, Catalina. Yo entré unos minutitos más tarde, lo que alcancé a escuchar era que el parcial básicamente iba a estar conformado por 4 o 5 preguntas, puede ser, que seguramente estén incluidos algo de la unidad 1-2, de Romano, de las 7, 8 y 9 y 10, al final terminaron hablando sobre las castas, los estratos sociales, y quería saber si de la 10 en adelante había algo en lo que hacer foco. No sé si... Todo. No, bueno, sí, pero así como recomendó determinados temas Sí. de estas unidades, de la 10 a la 15, bueno. ¿Sabes por qué me río, Catalina? Porque de la 10 a la 15 es un poco Y claro, pongámosle que podamos... A ver, la bolilla 11, ustedes ya la vieron en Derecho Político, los que cursaron Derecho Político. No sé si hay alguno que lo está cursando también en este cuatrimestre. Sí, la pero vi. ya se vio, o sea que vi las preguntas de repaso que dejó el doctor Rivas. No me estoy confundiendo, el doctor Rivas no dejó preguntas de repaso, ¿no? Sí, les di Me una parece- clase. Ok, entonces ya me parece, algo había visto, pero no tenía claro. O sea que esa más o menos yo creo que no les va a generar ninguna dificultad. Ahora, del proceso de la Revolución de Mayo hasta el segundo gobierno de Rosas es como si hubiera pasado, es como la Argentina actual, ¿no? Que todos los días pasa algo nuevo que mueve los cimientos institucionales y políticos. Entonces, es muy complejo ese periodo. Nosotros, insisto con esto, siempre decimos lo mismo, vamos a hacer más que nada hincapié en lo institucional, ¿no? Entonces, independientemente de cómo cada profe haya dado esas clases, digo, tenemos el proceso institucional de mayo, que va desde el reglamento del 24 de mayo de 1810 hasta, bueno, obviamente, por ejemplo, el decreto de libertad de imprenta, el decreto de seguridad individual, el reglamento de división de poderes. Siempre hacemos bastante foco en lo institucional. Lo que pasa es que pasan muchas cosas hasta 1852 que cae Rosas. Tenemos 2 constituciones, la de 1819 y la de 1826 aprobada. Tenemos, bueno, obviamente 2 congresos, el de 1816 a 1820. Tenemos las autonomías provinciales. Tenemos por lo menos 2 conflictos internos muy fuertes, el de la Liga de los Pueblos Libres entre 1815 y 1820 contra el gobierno central, pero también tenemos el conflicto de la Liga Unitaria con las provincias litorales que se van a nuclear en el Pacto Federal en 1831, ¿sí? Tenemos los pactos, ¿no? O sea, Pilar, Venegas y el cuadrilátero, pero también tenemos el Tratado Federal como una cuestión central de nuestra organización institucional de esos años. No sé, tenemos la ley de aduanas de Rosas, que es un cambio de posición. Tenemos la discusión entre proteccionismo y libre cambio desde 1810 hasta 1835 por lo menos, ¿no? En realidad después también continúa. Estoy haciendo, Catalina, lo estoy haciendo muy rápido y muy vuelo
pájaro, No, ¿no? no, está bien, igual Pero- me sirve porque, como vos bien dijiste, pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo y entonces, bueno, uno trata de, ¿no? de enfocarse en cada cosa, no perder el hilo de cómo viene la historia y todo, pero sí, obviamente me imagino que hay, como vos estás diciendo, nombrando cosas que son muy importantes y no hay que pasarlas por alto. Exacto. Todo lo que sea documento institucional, los que yo les mencioné, los tratados, por ejemplo, las constituciones, los reglamentos, todos estos antecedentes que en clases seguramente se vieron, se mencionaron y se analizaron, esos son digamos, de alguna manera nuestra columna vertebral, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos que se vayan sabiendo eso porque son los antecedentes constitucionales realmente, ¿no? Entonces, bueno, un poco las cuestiones siempre van por ahí. Después, en la batalla X, si ganó fulano o si ganó Mengano, no va a ser eso lo que defina un parcial en principio, ¿sí? Y sabes que aprovecho para hacer, justo estaba resolviendo la guía de la unidad 14 y hay un punto que dice, ¿qué principio constitucional que involucra a las provincias surge de la ley fundamental? Y yo, por el resumen que armé, tenía como el principio de reconciliación en cuanto a que se reconocía la vigencia de las instituciones provinciales. Yo no sé si se está refiriendo a eso o algo más porque no tenía cómo desarrollarlo, porque tanto en el libro como en lo que se subió en el campus era lo único que decía, o sea, entiendo por qué, pero bueno, me quedaba muy cortita la respuesta, no sé si se puede agregar algo más. Está bien, se refiere a eso, es el principio de autonomía provincial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley fundamental, bueno, mira, es uno de los documentos que yo no mencioné, que me olvidé ahora, que también es muy importante. La ley fundamental lo que trata es de preservar las autonomías de las provincias que ya se habían forjado desde 1800, algunas desde antes, pero por lo menos desde 1820 hasta que se instala el Congreso. Obviamente los gobiernos de cada una de las provincias que habían sido los encargados de mantener la paz social y llevar adelante el gobierno de sus pueblos, no querían que el Congreso del 24 pudiera avanzar sobre esas autonomías. Y por eso después, bueno, sucede lo que sucede, ¿no? Las guerras civiles que tenemos hasta 1853 por lo menos, porque una vez que los pueblos conquistan su autonomía, si bien no renuncian al principio de nacionalidad, que es otro de los principios que surge de los tratados interprovinciales, no querían resignar la autonomía de sus propios gobiernos, que además habían cumplido una función fundamental, porque cuando no había gobierno central, a partir de febrero de 1820, que se disuelve el Congreso, el gobierno central, las provincias son gobernadas cada uno por sus propias instituciones, como dice la ley fundamental. Entonces, de ahí surge este principio. Vos lo dijiste de otra manera, pero es lo mismo, básicamente. Ok, ¿Sí? pero bueno, El- la respuesta entonces estaba correcta, más allá de que fuera corta. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Perdón, tengo otra pregunta. Perdón. Sí, dale. Porque es justo con relación a lo que acaba de nombrar de los tratados y las constituciones y los pactos que se han hecho, quería saber, o sea, hay muchas por ahí en la bibliografía que toma como puntos, o sea, hay muchos puntos de cada tratado, o sea, lo importante sería saber en qué contexto se dan, cuáles son los aspectos, o sea, en general más importantes y algunos por qué funcionaron o no funcionaron, ¿verdad? Más allá de cada punto. Sí, hay algunos tratados que tienen puntos importantes que hay que saber, no todos, pero por ejemplo, Bien. el Tratado Federal tienen que saber que en su artículo 15 y 16 primero creaba una comisión representativa y que esa comisión representativa tenía funciones para nombrar al jefe del ejército en común,
mandar a constituir el ejército, digamos, de la Alianza de Provincias, pero entre otras funciones, pero fundamentalmente tenía la misión de convocar a un Congreso General Constituyente, que ordenara el país, ¿sí?, bajo el sistema federal. Entonces, por ejemplo, eso del Tratado Federal hay que saber. Por ahí después la cláusula donde hablaba de intercambiar prisioneros no es tan importante, ¿sí? Pero eso hay que saberlo. O, por ejemplo, las cláusulas que tienen que ver con el libre comercio entre las provincias contratantes, porque eso es un antecedente siempre de nuestros primeros artículos de la Constitución, ¿no?, que prohíben las aduanas interiores, que le impiden a las provincias poner derechos a los productos por el tránsito entre ellas, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que, cuando vean los tratados en particular, ustedes fíjense que cada uno tiene alguna cláusula de importancia. El tratado de Pilar, por ejemplo, nosotros siempre decimos, que creo que está así puesto en el libro, identificamos una cláusula política, una cláusula y una cláusula económica y una cláusula de organización, generalmente en los tratados, ¿no? Por lo menos en estos tres primeros. Entonces la cláusula política va a ser la que propone organizar el país de tal o cual manera. La cláusula económica va a tener que ver con esto que les comenté, y generalmente la cláusula de organización es la que propone organizar el país de tal o cual manera, y generalmente hay una cláusula política que es para lo que se hizo el tratado, para poner fin a un conflicto entre las provincias, o para organizarlas como una alianza, por ejemplo el Tratado del Cuadrilátero, ¿sí?, o para organizarlas como una alianza ofensivo-defensiva, como como el Pacto Federal. Entonces ahí miren el contexto y miren un poquito esas principales mandas o mandamientos de los tratados. Una consulta, Fabiana. Sí, Fabiana. Entonces, yo me manejo mucho con línea de tiempo. Entonces sería esto desde 1810, gobiernos provinciales, confederación y Estado Nacional. Es decir, eso vendría a ser toda la unidad, de todas las unidades, hasta la última. A ver, yo te puedo hacer una línea de tiempo así rápido. Yo desde 1810 hasta el 61, que ingresó a Buenos Aires, Claro. que se conforma el Estado Nacional, porque antes eran todos gobiernos provinciales, y después estaba la Confederación, hasta que después ingresó Buenos Aires, porque Buenos Aires no se quería. Sí, igual esa línea de tiempo vamos a cortarla en 1852, que es hasta donde llegamos nosotros con el primer parcial, para no confundirnos. Pero está bien, vos tenés de 1810 a 1820 diferentes intentos de organización bajo un poder central. Correcto. Primera junta, primer triunvirato, segundo triunvirato, asamblea del año 13, ¿sí?, congreso de 1816 a 1820 y directorio, ¿no? Esos son los intentos de organización bajo un gobierno central, digamos, ¿no? Cuando decimos gobierno central, decimos gobierno que tuviera jurisdicción sobre todas las provincias. En ese momento vamos a llamarlas Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? En 1820 se disuelve esa autoridad central y no regresa hasta fines de 1824 en que hay un congreso,
que tiene jurisdicción de nuevo sobre todas las provincias. Y en 1826 ese Congreso eligió un presidente que también también tiene jurisdicción sobre todas las provincias, que dura apenas un anito, hasta 1827. Pero en esa fase vuelve a haber un gobierno central. Terminada esa fase, 1828 a 1852, como decís vos, ahí vuelve el periodo de autonomías provinciales, porque no vamos a volver a tener un gobierno central hasta que, digamos, central, que ubique digamos, a todas las provincias, como vos dijiste muy bien, hasta 1862. Pero sí vamos a tener después, en 1853, una confederación argentina por un lado y el Estado de Buenos Aires por otro. En solitario. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante, no se preocupen. Pero ahí vos, en esa línea de tiempo, tenés, incluso dentro de los gobiernos de autonomías provinciales, tenés diferentes situaciones, ¿no? Porque tenés, por ejemplo, de 1828 a 1831, que hay una disputa fuerte entre las provincias. Hay un bloque de provincias que se quieren organizar bajo la Liga Unitaria, y hay un bloque de provincias que se quieren organizar en un bloque federal, que son los que llamamos las provincias litorales. En 1831, finalmente las provincias litorales vencen a las provincias unitarias, y ahí comienza así, a partir, digamos, de que el resto de las provincias se van adhiriendo al Pacto Federal, este gran periodo que llamamos en nuestra historia de la Confederación, ¿no? Desde 1831, digamos, hasta 1852, nuestra organización fue una confederación. Bueno, y ahí, ojo, hago una salvedad, ahí tienen una discusión interesante que yo supongo que el doctor San Giorgi o el doctor Lucchesi, al que les haya tocado en las clases de Rosas, lo deben haber mencionado, que era el pensamiento constitucional de Rosas, ¿no? ¿Lo tocaron? Sí, algo tocamos, sí. Bueno, ese repásenlo en el libro también, porque es un ítem importante. ¿Por qué es un ítem importante? Si bien no va a desencadenar precisamente una constitución, precisamente porque Rosas no quería constitución. Exacto, no estaba dispuesto a adoptar una constitución, pero bueno, como es la idea que se impone durante casi 2 décadas, es importante que ustedes sepan, digamos, los argumentos que impidieron durante esas 2 décadas que el país se organizara bajo un sistema constitucional, ¿no? Profesor, ¿están hablando de lo que es el concepto federal de Rosas? Exactamente. Correcto. Y el concepto federal y lo que él pensaba sobre la organización constitucional, ¿no? Él quería un federalismo. Una federación, quería un sistema de federación, ¿no? Sí, no. Supuestamente. No, era un federalismo no. encubierto. Claro. Era un Él federalismo decía que sí, Claro, pero que todavía no era el momento, que no estaba preparado, y en realidad lo que no quería era perder el poder que él tenía. Ni siquiera me parece que era tanto por Buenos Aires, era una cuestión personal. No, era una cuestión económica también, Catalina. Porque recuerden ustedes que en ese contexto Buenos Aires siguió siendo quien manejaba la aduana, que era la principal fuente de ingresos económicos de las provincias unidas. Porque al estar cada provincia con autonomía no se repartían esos ingresos de la aduana, ¿no? Entonces, igual creo que mi perro es rosista, porque se puso un poquito escandaloso cuando empezamos a hablar de este tema tan picante. Pero bueno, lo que es importante es que había una cuestión económica muy fuerte, ¿sí? Sobre todo porque además de tener la aduana, digamos, como ingreso, recuerden también que
Rosas, digamos, integraba esa clase de terratenientes del litoral, de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, que en ese contexto eran los principales beneficiados, ¿no? de la situación de comercio fundamentalmente con Gran Bretaña a través de la aduana de Buenos Aires. Entonces, digamos, pero no eran solo intereses económicos personales, no lo pensemos así. En ese caso, Rosas lo que era el representante de una clase que fue la que de alguna manera impuso su visión de país desde 1810 y que la va a imponer posteriormente, incluido o sea, ya incluso con Rosas fuera del gobierno, ¿no? Durante muchos años, esa clase va a encontrar otros representantes que puedan seguir adelante digamos, con las condiciones que favorecían el desarrollo o las condiciones de desarrollo económico que habían permitido, digamos, que fueran sin duda esta clase terrateniente, sobre todo de las regiones de la pampa húmeda y aledaños, los más influyentes y poderosos del país, ¿sí? Digo, para pensarlo en términos históricos complejos, no solo con cuestiones personales, que también las había, obvio, si no digo que no, pero era una cuestión que sea Rosas o sea cualquier otro hijo de vecino, el que estuviera en la gobernación de Buenos Aires en esos años, le iba a ser muy difícil que le obligaran a compartir los recursos de la aduana, ¿no? De hecho, bueno, ustedes vamos a estudiar cuando empecemos la segunda parte, que esas condiciones fueron muy complejas también, cuando se nacionalizó la aduana, digo. ¿Estamos bien, más o menos? Yo creo que sí, por lo menos en mi caso, o sea, entiendo todo, tengo mucho miedo igual, es un montón. ¿Por qué tienen miedo? No sé, siento que... porque es largo, sí, es largo. Claro, Sí, es un eso no les puedo montón decir que y no. siento que no llego como a memorizar todo, más Bueno. allá de que lo entiendo y todo, y al ser escrito, que uno no tiene la posibilidad de hacerse explicar como oralmente, que quizás hay algo que en el momento no te sale, pero te tiran algún pie y ahí recordás y podés expresarlo, es como, no sé, tengo... Bueno, pero ahí la herramienta que usa Fabiana de las líneas de tiempo es muy importante. Bueno, la línea de tiempo y los cuadros comparativos siempre son ayudas. Y la otra cuestión, que también relacionando con lo que preguntaba María José, si bien nosotros por ahí no vamos a preguntar específicamente cuestiones ideológicas de los procesos, en principio digo, no es lo que más apuntamos, a ustedes les sirve para ubicarse entre la línea de tiempo y pensar los procesos, sirve inclusive para muchas veces sacar respuestas por contexto, ¿no? Porque, a ver, si nosotros, pongámosle que se le confunde a ustedes si la Constitución de 1826 era federal o unitaria. Si ustedes tienen la línea de tiempo y el contexto que generó las condiciones políticas para esa Constitución y saben que después de esa Constitución se disolvió el gobierno central y las provincias cada una fue por su lado, por ahí pueden deducir que en realidad era una Constitución unitaria, ¿no? Digo, por ahí lo pueden deducir o por ahí los confunde más, eso no sé, digamos, ¿no? Pero yo siempre pienso que el comprender el proceso les tendría que servir para poder deducir algunas cuestiones. Y después sí, hay que leer, es larga, es larguísima. Y la segunda parte también es muy larga, ¿no? Eso no les puedo decir que no. Pero a ver, la otra cuestión es que vamos a estar ahí y nos van a poder preguntar
lo que nosotros podemos contestar para ubicarlos en tiempo y espacio, digamos. Y lo que no, lo que forma parte de la evaluación, bueno, les diremos. A ver, pero es un examen, una evaluación, no. Vayan tranquilos y inclusive no pasa nada si patinan y desaprueban, tampoco pasa nada. Hay un recuperatorio. Nada, vayan tranquilos. Hemos dado, todos los que nos recibimos hemos dado muchos recuperatorios. Y nos ha ido mal también en recuperatorio. A ver, forma parte de la carrera universitaria donde obviamente los contenidos son amplísimos en cada materia. ¿Sí? Pero bueno, nada, no pasa nada. Sí, lo único que hay que hacer, lo único que hay que ir con la tranquilidad, sí, del día que se sienten, o sea, uno sabe cómo llega a un examen, ¿sí? Entonces, si ustedes leyeron, repasaron, hicieron resúmenes, siéntense tranquilos. ¿Qué quiere decir? ¿Que sí o sí les va a ir bien? No, bueno, un resbalón o una patinada podemos tener cualquiera, pero siéntense tranquilos, porque eso es lo que tienen que hacer ustedes. Después veremos qué pasa con el examen. Y el que por ahí se sienta porque digamos, sabe que no llega muy bien, pero va a ver cómo es el examen, y está bien también. Es una posibilidad, digamos. Y está bien que vayan a ver también cómo es el examen, y bueno, y saben, obviamente, el que pueda ir un poquito más flojo porque no tuvo tiempo de leer, porque por varias cuestiones, bueno, va a saber que por ahí va a tener menos chances, pero por ahí también puede tener la suerte de que le toque algo que sabe y también aprueba, digamos. Y si desaprueba, bueno, no importa, vio cómo es el examen y está preparado para el recuperatorio. El examen también tiene que servir como aprendizaje, nos vaya bien o nos vaya mal, ¿sí? Así que no se preocupen con eso. Aparte, lo que uno se equivoca en un examen, generalmente después lo aprende muy bien. Profe. Bueno, sí, Graciela. Una pregunta. Bueno, en mi caso me toca rendirlo virtual, oral. ¿Cómo es el manejo más o menos de un parcial oral? No tengo idea, por eso pregunto. Así, como estamos conversando. Nada más que las respuestas las das vos. Bueno, ahí... Es más difícil. No, pero mirá, te vamos a preguntar más o menos lo que preguntamos por escrito y bueno, obviamente que, como dijo Catalina, da un poquito más para conversar, ¿sí? Te podemos guiar un poquito más, pero no cambian, no cambia los contenidos ni los puntos en que nosotros hacemos hincapié. Si vos querés preparar un tema, podés arrancar con un tema y después nosotros te haremos preguntas de ese tema o de otro. Y obviamente o de otros, ¿no? Y te vamos salteando, pero tampoco no solemos en general. Le digo, la verdad que hace tanto que no tomamos un examen oral que ya no sé, pero en general solemos hacer preguntas, como va a ser el escrito, ¿no? De diversos temas, para tener una idea general de lo que ustedes saben, y si se contestan más o menos en forma adecuada, vamos a estar, digamos. ¿Y son más o menos la misma cantidad de preguntas o...?
Porque en el Sí, último examen oral que me tomaron estuve 45 minutos rindiendo. Y fue como. no te prometo que no, a ver, no solemos tener 45 minutos, a ver, si se contestan bien las preguntas. Pero son más o menos. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. No, esperemos que estemos mucho menos tiempo. Pero ya te digo, a veces ha pasado que estamos 45 minutos en un examen oral, pero porque estamos como en un ¿cómo es que se llama? Sacando los conocimientos un poco por la fuerza. ¿Sí? Claro. Un examen, sí, es muy difícil mensurarlo en tiempo, no lo tomen tampoco como algo exacto, pero por ahí si se siente alguien que sabe mucho la materia, lo ha estudiado bien, y por ahí tardamos 10 minutos, 5 minutos, depende, porque no preguntamos más que lo que nos parece adecuado. Si preguntamos de 3 temas diferentes y las respuestas son adecuadas y son completas, ya estamos, digamos, en eso generalmente no solemos hacer todo el programa, porque aparte nosotros nos damos cuenta si el estudiante sabe o no. Tenemos unos cuantos años, ¿no? Encima. Más allá de que, bueno, hay diferentes instancias, cada persona responde diferente, pero en general pasa eso. Un estudiante que viene muy bien preparado no debería estar mucho tiempo, salvo que tenga muchas ganas de hablar con nosotros, cosa que generalmente no sucede, pero bueno. Y es en el mismo horario que el otro parcial escrito. Sí. Ok, gracias. Le hago una pregunta, ¿nos va a tomar de a grupo o de a uno solo? Porque si es en horario de clase, calculo que vamos a entrar todos a la misma hora. ¿El parcial, el oral o el escrito? El oral. No, que el es oral virtual. de a uno. O sea, van a entrar escalonadamente o los vamos a hacer poner en la sala de espera, ¿no? ¿Ya se sabe el aula en que vamos a rendir? No, yo por lo menos no lo sé. Yo es la primera vez que voy a rendir un examen presencial. Quería saber más o menos con cuánto tiempo de anticipación hay que estar presentes, ¿no? Como para acomodarse y todo. No sé si arranca puntual o... Sí, si estamos todos 10 minutos antes, arrancamos puntual y lo terminamos puntual. Okay. ¿Sí? Estemos más o menos, digo, 10 minutos antes por el tema de que, bueno, hay que cumplir los protocolos, anotarse. Yo tampoco he ido, este cuatrimestre todavía no he ido, pero generalmente cuando entramos nos anotamos, nos tomamos la temperatura. Bueno, y si estamos 10 minutos antes, es mejor para empezar a horario y terminar a horario también. A mí que me tocó ir político a cursar presencial, lo que les recomiendo es que por las dudas de que nos toque un aula arriba, hay que subir por las escaleras. Ah, sí, también. Vayan Claro. con tiempo porque a veces llegás como justo y hay que subir los 6 pisos por lo menos para político con barbijo, y llegás como agitado, más los nervios del examen y todo, lleguen con tiempo. Sí, es terrible esa parte. Es la peor parte, les juro. Bueno, ¿estamos? Ya no se les ocurre más nada que preguntar. ¿Eso quiere decir que han estudiado mucho? O que han estudiado poco, entonces, o que lo tienen todo muy claro, entonces está muy bien, me gusta.
No, es que en realidad el libro es claro, las explicaciones han sido claras, la única cuestión es esa, ¿no? Que es un montón y hay que ponerse y bueno, no, la verdad Sí. que dudas así muy importantes no tengo, hay que sentarse y estudiar. Hay que sentarse, estudiar con líneas de tiempo y hay que memorizar algunas cosas. Digo, la memoria en estos casos no queda otra que trabajarla. Y la memoria se trabaja, digamos, no queda otra. Hay que leer, comprender y luego repetir algunas cosas para que queden fijadas, ¿no? Y trabajen aparte, mucho con el programa, perdón, Gastón, ahí voy, sí, ya sí. te dejo. Trabajen mucho con el programa, ¿sí? El programa, porque el programa tiene todos los títulos, todos los nombres, todos los elementos, entonces, si ustedes lo dominan, ya tienen una gran herramienta, casi como si fuera Sí, una línea de aparte el tiempo. libro va igual. El libro va igual. Exactamente. Título por título. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Sí, el libro es muy, muy claro. Yo lo que estaba viendo es que es más complicada nuestra propia historia que por ahí de las primeras unidades, con respecto a la historia de España y demás, ¿no? Es más complicada nuestra propia historia y tiene mucho más contenido, es lo que yo noto en esto, ¿no? Y sí, ciertamente. Igual no sé si más complicada, porque si nosotros tuviéramos que estudiar la historia de España, también tiene muchísimos años y un montón de que me imagino que no lo estudiamos al detalle que lo deben estudiar ellos. Es verdad que nosotros tenemos un montón de idas y vueltas, pero bueno, cada lugar tiene lo suyo también. Sí, seguro, tiene más tiempo eso. No, sí, discrepo, perdón, totalmente, porque en la historia de España, hasta que los castillos, hasta que significó Castilla, pasó mucho antes y después. La historia de España es muy compleja. Sí, igual recuerden que estamos en historia constitucional en esta parte, ¿no? O sea que... Además, otra cosa. No, que nosotros estudiamos la parte española que tiene que ver más con las instituciones que finalmente vamos a heredar nosotros. Por eso también es más comprimida o más, hacemos foco en menos aspectos, ¿no? Si tuviéramos que estudiar la historia, no sé, o de la nobleza española, de la conformación del Estado español, o la historia, no sé, es apasionante la historia del desarrollo musulmán en España, por ejemplo, ¿no? Que son 7 siglos, pero no se preocupen, eso no lo vamos a poner por ahora. Por lo menos, Creo. porque si no tenemos que estudiar los 7 siglos. Está muy bien. Una buena que tenemos que estudiar 15 unidades, pero no los 7 siglos. Ya es algo, ya es algo. Bueno, lo importante es que las preguntas no van a ser, digamos, complejas, van a ser fáciles de entender y van a ser también de respuestas cortas. Eso te deja más tranquilo también, porque si son de mucho... Hay veces que está bueno que te dejen explayarte, pero capaz que te gustó el tema, te empezás a explayar y le pifiaste en una pequeña cosita y te jugó en contra. Entonces, Claro. que sean, que intenten ser chicas de respuestas cortas o bien claras, digamos, va a estar bueno. ¿Qué sé yo? Igual podemos cambiar de acá al miércoles y poder poner todas respuestas. No, está largas. bien. No. No, qué sé yo para... ¿Tenemos la hora 45 o tenemos la hora? Una hora. No, teóricamente es 1h30. Hora y media, bien. Teóricamente es 1h30. Si alguien necesita más, no creo que tengamos inconveniente en quedarnos 30 segundos más. Nada. Claro, que quedarnos unos minutos más, pero... Hora y 31, listo, ya se van todos. Claro, tal cual. Se acabó. Bueno, ¿estamos? Sí. Melina, ¿alguna cuestión que tengamos que
¿Que se nos esté No. escapando? Que ya se ha repasado todo. ¿Tienen que presentar documento cuando van a rendir? Creo que no, pero no sé. Por nosotros no. Por Bien. la cátedra no. No, por la cátedra no. Nosotros confiamos plenamente En la identidad. en los que están sentados y que pongan en la hoja el nombre No, a mí me ha que pasado corresponda. que nos Sí, piden sí, documentos, por sí, eso. sí, ya sé. No, pero nosotros confiamos plenamente en los estudiantes. ¿Llegó a pasar eso? Se ¿Llegó pide. a pasar? No, Más sí adelante se pide. Sí, se se pide. pide. Sí. Sí, sí, Pero se son pide. A mí me ha cátedras pasado. Está que. bien, Son pero cátedras. que No, pero que ¿sabés hayan qué? descubierto No, que fue no. otra persona en lugar de... Primero, ¿qué pasó? Y segundo, que se Sí. pide, pues son cátedras más numerosas. Y por ahí más cerca del final. Exacto. Sí. No, una locura. Y sí, pero bueno, todo puede pasar. Qué bárbaro. Bueno, Bueno, nos chicos, vemos. que tengan un buen fin de semana a leer. De acá al martes a la noche, pongámosle, dudas se consulta por la plataforma, no hay problema. ¿Sí? Puntuales. Así que podemos seguir repasando. ¿Sí? Bueno, muchas Digo, por la gracias. plataforma o por mensaje o por el foro, creo que está el foro general de dudas ahí, y si alguien pone algo en el foro y todavía no se lo contestamos porque por ahí no lo vimos o nos pasamos, le mandan un mensajito a Melina o a Abril y ahí se lo contestamos, ¿sí? Bien. Bueno, listo. Chao, hasta luego, gracias. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego.